44. Y nuestros delegados o apóstoles sabían por nuestro soberano Yahushua HaMashiach que habrían contiendas sobre el nombramiento del cargo de obispo. Obispo, ¿verdad? Lo que decía como administrador o supervisor. Se le mueren los dos hijos a Aarón y Moshe le dice, acuérdese que por el cargo que usted tiene usted no puede llorar. Imagínense las lágrimas volviéndose. Qué doloroso, qué fuerte. Dice, y nuestros apóstoles sabían que por nuestro soberano Yahushua HaMashiach que habrían contienda sobre el nombramiento del cargo de obispo, por cuya causa, habiendo recibido conocimiento completo de antemano, designaron a las personas mencionadas y después proveyeron a continuación que, si éstas durmieran, otros hombres aprobados le sucedieran en su servicio. Se refiere a morirse, ¿verdad? No era que se dormía uno, ya entra usted a trabajar. Entonces, por si se morían, habrían otros que entrarían en esos cargos. Recuerden, por ejemplo, cuando reemplazaron a Judas, que por ser levita o por ser descendiente de Aarón ya ahora habría cambiado, porque ahora veníamos a ser del sacerdocio de Melquisedec. Entonces debía ser la Ruach HaKodesh de Yahushua la que revelase quiénes iban a estar de líderes. Y después entró el sistema y dijo, los que tengan título de teología, y los que tengan esto, y los que tengan lo otro, y la inyección, dice. Y después proveyeron a continuación. A estos hombres, pues, que fueron nombrados por ellos, o después por otros de reputación, con el consentimiento de toda la congregación, y que han ministrado intachablemente el rebaño de Mashiach, en humildad de corazón, muy importante esto, en humildad de corazón. Tristemente, ¿verdad? Eso se ve mucho en el cristianismo y bueno, en general, y hay que tener cuidado con eso, de cómo a una persona se le pueden subir los humos cuando se le da un liderazgo. ¿Verdad? Hay gente que con solo darle un uniforme lo perdimos. Entonces, hay gente que con solo darle un poquitito de autoridad, de liderazgo, se les van los humos arriba. Más cuando la gente de alrededor lo empieza a exaltar, lo empieza a tratar diferente porque se lo quieren ganar. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, ¿verdad? Como dice Pecho Paloma, ¿verdad? Todo inflado. Por eso lo que habla la escritura, la levadura, que infla el pan. Debemos deshacernos de la levadura de los fariseos, que eso era lo que les pasaba. Llegaban a ese cargo y los hombres, ¿verdad? Según ellos, en humildad de corazón, pacíficamente y con toda modestia. Y durante mucho tiempo han tenido buena fama ante todos. A estos hombres nosotros consideramos que habéis injustamente privado de su ministerio. Entonces hubo un tiempo, aquí le está hablando Clemente a los Corintios, donde empezaron a poner en cargos especiales de autoridad gente que no era humilde, gente que no lo hacía pacíficamente y con modestia, y no le daban ese cargo a personas que sí se lo merecían o que sí podían llevar a cabo el trabajo. Y durante mucho tiempo han tenido buena fama ante todos. A estos hombres nosotros consideramos que habéis injustamente privado de su ministerio. Porque no será un pecado nuestro leve si nosotros expulsamos a los que han hecho ofrenda de los dones del cargo. Repito, porque no será un pecado nuestro leve si nosotros expulsamos a los que han hecho ofrenda de los dones del cargo del obispado de modo intachable y apartado. Vean eso, cuando una persona sirve a Yahweh, sirve en el ministerio, eso es una ofrenda. Porque está dando su tiempo, está dando todo lo que esté dando ahí para hacer lo que tiene que hacer. Por más que el enemigo le diga, pero esto es una tontera, esto no sirve de nada, esto no vale nada. Repréndalo, Yahweh. Porque eso es una ofrenda. Así como una persona puede ofrendar con dinero, con comida, puede ofrendar con trabajo, haciendo cosas. Entonces, a los que han hecho ofrenda de los dones del cargo de siervos, de modo intachable y apartado. Aquí en este caso está hablando de obispado, entonces repito, como de supervisor, el que se encarga de mantener el orden en la congregación, que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Y un verdadero supervisor, cuando ve que no hay alguien que esté haciendo lo que hay que hacer, va y lo hace, ¿verdad? No los supervisores de los trabajos de hoy en día que, ¿a qué hora va a venir este almuerzo para que haga esto que yo hacía antes? Pero yo ya no soy eso, entonces ya no puedo yo no tocar esas cosas, ¿verdad?
esa hipocresía, están esperando llegar a ser supervisores para ver a todos para abajo. Felices los, aquí vienen otros, los presbíteros, que fueron antes, ahí estos presbíteros. Ahí dice sacerdote, ok, todo. Felices los sacerdotes que fueron antes, siendo así que su partida fue en sazón y fructífera. Era en sazón, como haciendo alusión a lo que hablamos ahora, en el tiempo correcto. Como cuando uno le echa el sazón correcto a la comida y sabe a la perfección, no se le pasó, no le sabe muy blando, lo que sea. Porque ellos no tienen temor de que nadie les prive de sus cargos designados. Porque nosotros entendemos que habéis expulsado de su ministerio a ciertas personas a pesar de que vivían de modo honorable, ministerio que ellos habían respetado de modo intachable. Entonces algunos de los corintios, para darle ese puesto a gente que no se lo merecía, empezaron a expulsar gente que sí se lo merecía y que habían hecho el trabajo correctamente. Ahora, hermano Michael dice aquí, ¿los dones van de la mano según el ministerio o no se enlazan? Sí, no dudo que vayan de la mano, pero no necesariamente... O sea, no quiere decir que por tener uno X de los 5 ministerios va a tener, digamos, 3 de los dones específicos. Aunque por supuesto hay dones que van más relacionados con un ministerio que otro. Así como frutos. ¿Verdad? Están los frutos del Espíritu, son 9. Los dones del Espíritu son 9. Los frutos son los que uno hace cuando se llena de Espíritu de Yahweh, empieza a actuar de manera diferente, empieza a dar fruto, a hacer cosas mejores. Lo otro es cuando nos llenamos de la Ruach, se van activando dones que Yahweh nos ha dado. Dones, ¿verdad? Son regalos. Entonces vienen siendo como, una forma de ponerlo como poderes. Un poder específico para hacer algo, como milagros, sanidades, profecía, lenguas, ¿verdad? Y la profecía obviamente va a estar más relacionada con el ministerio de profeta, ¿verdad? Eso es obvio. Pero no quiere decir que un maestro no pueda recibir el don de profecía. Simplemente va a estar más ligado al profeta y al apóstol. Y así depende del don que hablemos. Dice, ¿podrías explicar mejor cada uno de los ministerios o cómo se diferencian? Okay. Bueno, como dije, por si algo, Efesios 4:11. Voy a leer desde el 10. El que descendió, Yahushua, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Vean eso, porque recuerden que el segundo, está el cielo de los hombres, que es el firmamento donde están las estrellas. Ese es el primer cielo. Después está el segundo cielo, que es el de los ángeles. Después está el tercer cielo, que es el del Padre Todopoderoso. El cielo de los ángeles está separado en 7 niveles, o los 7 cielos. Por eso el arco iris, que es como el domo del primer cielo, es la luz separada en 7 colores. Representa los 7 niveles del segundo cielo. Y encima de esos 7 estaría el octavo, que como dije ahora es el tercero, es el de Yahweh. Y lo digo así porque en la escritura se habla de que Paulus fue llevado al tercer cielo, pero en los libros gnósticos se habla de que Yahushua subió al octavo. El octavo y el tercero, en lo que acabo de explicar, son el mismo. Entonces, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, subió por encima de todos los ángeles, para llenarlo todo. Entonces, como iba bajando, iba llenándolo de luz, y más cuando ganó, fue a lo más bajo, el Seol, y después ascendió con el triunfo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Como dije, el apóstol tiene todo lo demás. Entonces, el apóstol es un enviado, un mensajero, que va a tener la maestría, la profecía, el evangelio y el ser pastor. Entonces, el apóstol tiene todo lo demás porque es un mensajero, entonces lleva la Ruach para básicamente poder preparar personas que tengan estos otros 4. Los otros 4, lo leo aquí. Apóstoles, a otros profetas. El profeta es un portavoz del Espíritu, es un portavoz de Yahweh. Entonces es el que revela lo que está en el corazón de Yahweh o lo que está en el corazón de la persona, ¿verdad? Yahweh le puede decir al profeta,
dígale a la persona X cosa que necesita oír ahorita, dígale tal cosa, él va a entender. Y quizá a veces el profeta ni siquiera se dé cuenta, es la persona que escucha, que dice, uy, esto solo yo lo sabía, o esto yo es lo que estaba pensando ahora. Y es el Padre hablándole a través de ese profeta. Después dice a otros evangelistas. Los evangelistas son los que llevan las buenas nuevas. Entonces un evangelista es una persona que va a X lugar, o sea, ese anda en movimiento, es el punto, para llevar las buenas nuevas del reino a otras personas, como ir sembrando la semilla. Puede ser a una persona, o sea, uno por uno, puede ser hablarle a 1000 personas, después a 500, el Padre sabrá, pero las buenas nuevas son las mismas, y lo que está haciendo es sembrando semillas, dependiendo del terreno, ¿verdad? Y a veces una macetita, a veces es todo un campo. A otros pastores. El pastor es el que guía a la congregación, a la cual se le evangelizó por el evangelista. Entonces es el que estaría ahí guiando a las ovejas, enseñándoles el camino por el que deben ir, cómo deben actuar en su día a día. Y el maestro es el que va a enseñarle, por ejemplo, al pastor, por ejemplo, que enseñarle a las ovejas. El maestro es el que tiene los misterios y puede revelar cosas más profundas de la escritura, de explicar doctrina, básicamente. Claro. Dice, a fin de perfeccionar a los apartados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Decía después aquí, los 144,000 tendrán los 5 ministerios, todos o cada uno recibirá uno de los 5, cada uno según su misión. O sea, los apóstoles ya están y los profetas también y los 2 testigos para el resto. Para el resto del cuerpo quedan 3 ministerios, o todos pueden tener todos. El hecho de que ahí Efesios esté hablando de 5 ministerios que hay, quiere decir que los 144,000 pueden tener alguno de los 5. O sea, pueden haber apóstoles aún. Es un término que no me gusta usar mucho porque hoy en día, ¿verdad?, hay mucha gente que dice ser apóstol. Pastores cristianos que cuando ya tienen cierta edad o ciertos años de estar enseñando o estar en X curso, le dan un título de apóstol y a partir de ahí toda la congregación le tiene que decir apóstol, ¿verdad? Y eso es puro del mundo, volvemos a lo mismo. Hay otros que, ¿verdad?, hay que decirles profeta, y no se trata de exaltar o del título, se trata de las palabras que hablan, se trata de las obras que hacen por la congregación. Entonces lo digo para que no se enfoquen tanto en, uy, ¿qué seré yo? ¿Cuál será mi título? Sino en qué es lo que el Padre ha puesto en mí, qué es lo que siento, cuál es el impulso que tengo cuando hablo del Padre, o cuando alguien me pregunta, o cuando veo que alguien está perdido, cosas así, cómo actúo. También, ¿tengo capacidad de enseñar? ¿O es que tengo capacidad de evangelizar? ¿Tengo capacidad de organizar y guiar? ¿O a veces hablo cosas que ni sé de lo que estoy diciendo y veo que la persona sí, ¿verdad?, en sentido de profeta? O obviamente los profetas, que hay de varios niveles y de 2 tipos: los que ven visiones y los que oyen palabra, los que reciben palabra, no necesariamente audible, pero el que recibe palabra, digamos, como un pensamiento, digamos, como decir, uy, yo creo que algo le está pasando a tal persona con tal cosa, y de repente se da cuenta que sí era cuando lo expresa. O el hecho de estar dormido y ver una visión y entenderla, por ejemplo, principalmente. No que la entienda inmediatamente, pero puede ser que le ore a Yahweh y Yahweh le dé el entendimiento, como pasaba con un montón de profetas. Yahweh les daba visiones y ellos decían, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces cada persona debe estudiarse, de ahí es donde nos debemos conocer para decir, ok, este es mi ministerio, yo creo, voy a enfocarme en esto. Una persona puede tener 2 ministerios, como dije, el apóstol tiene todos los demás. Entonces sí podría haber una persona que pueda ser maestro y pastor, o sea, o que sea evangelista, aunque como dije, ¿verdad?, el evangelista es más de movimiento. Entonces el evangelista se vuelve pastor y ya va a dejar de evangelizar casi, a menos de que le traigan a las personas. Entonces de ahí el hecho de que, me imagino más de uno, a mí me gusta viajar, yo creo que soy evangelista. Sí, entonces todavía pueden haber profetas, todavía pueden haber apóstoles, pero mi punto es, tengan cuidado con la exaltación y los títulos. Primero busquen ustedes mismos cuál es su fuerte, para qué los usa Yahweh, llénense de la Ruach
y de repente cuando se da cuenta ya tiene el ministerio, o sea, cuando se da cuenta ya hay gente que le escucha y tiene ese X liderazgo, siempre manteniendo el orden que estamos hablando en Clemente, ¿verdad? El respeto y el honor al prójimo y a los que han sido puestos antes o como superiores. ¿Será que en el fin de los tiempos algunos de los miembros de la congre no acepten a Eliyahu al 100% por A o por B, como pasó en el pasado? Ok, vamos a ver. ¿Será que en el fin de los tiempos algunos de los miembros de la congre? Imagino que se refiere como a la congregación escogida, obviamente en general, y obviamente yo creo que los que son bien de la congregación pues consideran estar en ahora, que no acepten a Eliyahu al 100%, pues puede ser que suceda, pero en ese caso no serían de la congregación, porque no se estarían sujetando a lo que Yahweh está estableciendo. Aunque puede ser que al inicio haya confusión, puede ser que al inicio haya rechazo por X razón, lo ideal es que no se mantenga ese rechazo o ese lo que sea, rebelión o lo que sea. Y no sé cómo a quiénes se refiere del pasado, porque Yahushua le dijo a los discípulos, él es Eliyahu, y los discípulos, ok. Eran los fariseos los que decían, ¿quién será que nos tiene cansados? Ajá, de hecho, dos de los discípulos de Yahushua primero fueron discípulos de Juan el Bautista, de Eliyahu. Más bien, yo no entiendo cómo no todos. Qué sorprendente que todos los discípulos de Yahuanán oyen a Yahuanán decir, ese es el Mesías, ese es el Cordero que había de venir. Y ellos, bueno, sigamos. Y dos, pues vámonos mejor, ¿qué estamos haciendo aquí? Y no vemos que Yahuanán haya dicho, qué bárbaros estos dos me dejaron, infieles, rebeldes. De fijo Yahuanán estaba pensando, si yo pudiera yo voy también, pero lo metieron a la cárcel. Me pone aquí Colosenses 1, 26 al 29. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus apartados, a ellos Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la estima de este ministerio de este misterio de los gentiles, que es Mashiach en vosotros, esperanza de estima. Nosotros anunciamos a Mashiach amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Mashiach y Yahushua a todo hombre, ¿verdad? Por eso es que debemos ser drásticos con nosotros mismos, para no tener que recibir la exhortación de otro. Si uno se juzga a uno mismo, no va a haber nadie que lo juzgue. Pero la persona que se excusa todo y se justifica todo, ese es el que va a tener que ser reprendido. Y después, ay, pero ¿por qué conmigo? Ay, pero ¿por qué siempre la agarran contra mí? ¿Por qué será? Entonces, si uno se encarga de uno mismo y se arregla a uno mismo, no va a haber necesidad que nadie tenga que venir a decirle, ay, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no cambias esto? ¿Por qué no dejas de ser así? Nosotros anunciamos a Mashiach amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto Mashiach Yahushua a todo hombre. La idea es que cuando yo tenga la bendición de presentarme ante el Padre y presentar a la congregación que Él me permitió guiar, yo poder llegar orgulloso y decir, vea, todos vienen perfectos ya. Qué miedo. ¿Verdad? Ya todos vienen perfectitos en el corazón, porque en el rostro no tanto. Ese le toca a usted, padres. Por eso era que el sacerdote tenía que verificar el animal para ver si era perfecto, si no tenía defecto. Pero los hombres de ese tiempo, cuando se llevaban sacrificios, llevaban a la oveja sorda, al macho cabrío tuerto, al becerro rengueando. Entonces Yahweh dice en Malaquías, en otras partes, pero llévenle esto a su rey, a ver si se lo va a aceptar. ¿Cómo me lo traen a mí? Entonces igual, un pastor debería, todo maestro, que la escritura dice que los maestros pasarán por un juicio mayor, que por ende no todos deberían buscar ser maestros, entendiendo eso. Un maestro, o pastor, repito, tiene una congregación, se va a tener que presentar ante Yahweh y decirle, estos fueron los que te preparé, y todos tuertos, mancos, inválidos, porque no saben cómo comportarse, no saben qué creer o qué creen,
Son como los ídolos a los que adoran, tienen ojos y no ven, pies y no caminan, oídos y no oyen. ¿Verdad? Lo que le está reclamando Clemente a los corintios. Ustedes han quitado los que eran intachables y han puesto puros inútiles. Bueno, algo que he mencionado en otros momentos, que en la profecía Yahweh utiliza la imaginación. Recuerden que la imaginación, y no estoy diciendo que el profeta se imagina lo que profetiza, sino que Yahweh utiliza la capacidad de imaginación en la persona para poner o proyectar imágenes en la mente del profeta. Entonces, porque ahora la imaginación es para poner imágenes en la mente. Entonces Yahweh utiliza la imaginación del profeta para que pueda recibir el mensaje. Ahora, obviamente uno debe juzgar si viene completamente de la imaginación o si fue algo que le activó la imaginación, como en este aspecto puede ser. Entonces sería como que ore para que Yahweh ya sea le confirme, aunque en realidad por lo que fue, yo le diría que se comunique de una vez con la persona. A pesar de haber sido así como me lo menciona, como estilo a través de la imaginación, como, me parece más como un sentimiento que le llegó en el cual usted sintió como si la persona estuviera pasando por algo muy duro, y así también puede ser, claro. Dice Lucas 17:10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado decir, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Así es. Siervo inútil, ¿verdad? Y no se trata una vez más de hacerse la víctima y como esas cosas que les he dicho, sino simplemente reconocer como siervo, si he hecho solo lo que se me pide, pues qué inútil, porque hizo lo básico. Uno debería, más si es para Yahweh, bueno, Yahweh nos dice que con todo el mundo, pero mi punto es, si es algo para Yahweh, uno debería ir más allá. Como Yahushua decía, si alguien le pide que le lleve por una milla algo, llévelo 2. No sea inútil. De extra. Exacto, también. Entonces uno debe buscar hacer extras con el Padre. Yahweh me pidió esto, pero voy a agregarle esto, porque quiero complacerlo. No quiero ser un inútil que solo hace lo mínimo. De hecho, o sea, voy a poner como ejemplo, bendito Yahweh, la muchacha que le está trabajando a mi hermana ahora, que han pasado como 5, 6 o 7, creo que muchos las han conocido, nanas, que no duran mucho por una u otra razón. Muchas han sido las razones, pero ya después de como la sexta o séptima que se había ido, estábamos hasta orando para que Yahweh mandara a alguien, y mi mamá fue una soda, yo creo que ya les había contado, fue una soda y estaba una muchacha que estaba pero explotando en esa soda, y mi mamá le dijo, no quiere trabajo, y ya la otra semana estaba aquí, y vieran qué respeto de trabajadora, que es, o sea, hace extras sin ningún problema, en el sentido de que a veces uno dice, pero usted ya terminó de trabajar y a mí qué me importa, y hace las cosas, y uno, pero ok, días libres, y a veces está ahí haciendo cosas, y mi mamá, pero ya deje que no, y ella, pero ¿por qué no? Cosas así que, o sea, es de sorprenderse, la verdad. Y bendito Yahweh también cuando una persona aprecia el trabajo, aprecia, o sea, valora el salario y otro montón de detalles, como para decir, no, yo quiero trabajar más y no me quiero ir de aquí, en vez de todas las otras cosas que se habían vivido en el pasado. Exacto, exacto. Y eso así debería ser principalmente con el Padre. Un estilo de vida, y el servir debería ser debería darnos el impulso, ¿verdad? Como dice Mashiach, el que quiera ser el mayor, hágase el menor. Exactamente. Exacto, siendo el rey de todos, vino a servir a todos.